Hola, buenas tardes a todos. Hoy, bueno, dentro de la serie de En casa contigo de vídeos, hemos creído importante empezar otra serie también dentro de esta, a nivel de cómo gestionamos la crisis dentro del salón. Y hoy os quería hablar de un aspecto importante que sería las medidas de protección del negocio, ¿de acuerdo? Que creemos que esto es uno de los temas que más preocupa y que más os tiene, bueno, en ansia, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco qué podemos hacer desde ello. Es importante antes de empezar el diferenciar entre el nivel de afectación. Nosotros, ya sabéis, estamos en España, pero también pues servimos a clientes en todo el mundo, en países de Latinoamérica, donde aún pues el nivel de alerta o de confinamiento no es el mismo. Um, sí que es importante, como nota previa antes de hablar de las medidas, es saber dónde estamos nosotros, ¿no? Hay dos aspectos importantes. Uno sería el, cómo estamos a nivel operativo, ¿de acuerdo? Que aquí veis pues si estamos en confinamiento, en alerta o en cierta normalidad, porque normalidad no se puede tener. ¿Aquí a qué nos referimos? Pues si el centro está cerrado, si estamos en una situación de alerta importante, pero aún no nos han obligado a cerrar o no hemos decidido cerrar, y la normalidad relativa que os comentaba antes. Luego, ¿de qué depende las medidas económicas que debemos tomar? Pues de la relación que hay entre el estado del centro y de la salud financiera del mismo, ¿de acuerdo? Que las podríamos categorizar entre buena, media y baja. ¿Qué quiere decir esto? Por buena salud entendemos esos de vosotros que, por ejemplo, en el banco, en la cuenta de la empresa, del salón, tengáis capacidad para asumir 3 meses de gastos, ¿de acuerdo? Eso luego veremos, no los gastos al día de hoy, sino después de las medidas que luego hablaremos. La media sería el que tenemos entre reservas para 1 o 2 meses, ¿de acuerdo? Y la baja es donde a veces encontramos ese tipo de centros donde, pues bueno, llevamos justos a final de mes y donde no tendríamos estas reservas para hacer frente a varios meses de gastos, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago esta previa antes de explicar las medidas? Pues eso depende, claro, no es lo mismo la situación de un cliente, de un centro, por ejemplo, que esté cerrado pero con una salud financiera buena, que un centro que esté cerrado con una salud financiera baja, ¿de acuerdo? La urgencia en las medidas que ahora hablaremos pues cambia y es importante pues tenerlo en cuenta también, ¿de acuerdo? Vamos ahora a centrarnos más en lo que sería la parte de medidas. Aquí tenemos las medidas de protección del negocio, que es de lo que queríamos hablar hoy, ¿vale? En primer lado nos centraremos en las económicas, que sabemos que son con las que más os preocupáis, lo que os tiene a todos en velo y preocupados por lo que podemos hacer, ¿no? En ese sentido. En primer lugar, es importante que acogerse a todos los planes de ayuda oficiales, ¿vale? Ya sea de gobiernos, de comunidades, de ayuntamientos, todas esas cosas que ayudas que nos vengan desde fuera, es importante que las acojamos. ¿Cómo sabremos esto? Son distintas según donde vivamos, tanto sea el país, el ayuntamiento, la región, la comunidad autónoma. Es importante que hablemos con el gestor, con nuestro gestor, que es el que al fin y al cabo es el experto y para el que nosotros pues tenemos estos servicios para que nos asesore, ¿de acuerdo? Hablar con ellos y acogeros a todo lo que podáis. Um, um, la siguiente medida sería lo que llamamos el ERTE. Si esto lo recomendaríamos en caso de cierre. Evidentemente, ¿qué es esto? Pues son medidas donde nosotros podemos despedir temporalmente a los trabajadores, como la mayoría ya conocéis. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque al fin y al cabo en el salón, como todos sabréis, el gasto más importante que tenemos, si es que no estamos solos, si que tenemos algún trabajador o varios, son las nóminas, la seguridad social, etcétera, etcétera. Solo que nos podamos quitar esto de encima, el oxígeno que nos coge el negocio es otra dimensión en ese sentido y seguramente pues nuestra capacidad de hacer frente a los otros gastos que tengamos pues se incrementará muchísimo,
¿de acuerdo? Pensemos que estamos hablando de una cosa temporal, ¿vale? No estamos hablando de un desastre ecológico, una catástrofe natural, unas inundaciones, un terremoto, una cosa de estas donde sabemos que el centro lo vamos a tener o cerrado para meses o incluso más, ¿no? Eso es una cosa puntual, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues es importante, pues, no tener en cuenta que no tendremos que hacer frente a 10 meses de alquiler, ¿de acuerdo? Si nos quitamos este gasto, que es el principal, pues nos ayudará mucho, ¿vale? Luego es importante diferenciar entre el ahorro y el aplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por ejemplo, el ERTE, lo que hemos hablado ahora, es una medida de ahorro. Eso es un dinero que importante, el más importante, el gasto más importante del centro, que yo no voy a tener que hacer frente, ¿de acuerdo? Lo otro son los aplazamientos. Hay medidas como, por ejemplo, el aplazamiento en el pago de impuestos, que también son buenas y son interesantes porque nos permite tener más dinero en el banco y nos permite tener más capacidad de planificación por si tenemos que hacer otro tipo de acciones, pero es importante tener en cuenta que este dinero lo vamos a tener que pagar en un momento u otro. La recomendación es también que os acojáis a estos aplazamientos, igualmente que las medidas de ahorro, pero si podemos, pues cogemos el dinero y lo ponemos en otra cuenta aparte, aunque no sea la del negocio, y así lo consideramos reservas, ¿no? Si nos hace falta lo tenemos allí, sabemos que está el dinero ahí y podemos utilizarlo en el caso que lo necesitemos. ¿Que no lo necesitamos? Pues perfecto, cuando queramos, cuando todo esto pase, esperamos que pronto, simplemente pues pagamos los impuestos que nos han aplazado y no nos supone ningún coste, ¿de acuerdo? Es importante conocer el coste resultante, es decir, nosotros sabemos cuáles son nuestros gastos en el salón, vamos a ver estas medidas importantes de ahorro como son el ERTE, pues qué nos ha supuesto, ¿no? En qué volumen de gasto nos quedamos. Y es importante saber el importe, porque luego comparándolo con el dinero que tenemos, pues sabremos si necesitamos tomar más medidas o no, o ya estamos bien, ¿vale? Por eso es importante conocer exactamente pues, el gasto resultante que tenemos, ¿de acuerdo? Si vemos que necesitamos, que vamos justos, que vamos cortos, se están sacando líneas de ayuda y de crédito a condiciones muy favorables, ¿de acuerdo? Tenemos que esperarnos a que sea urgente y necesario solicitar un crédito si lo necesitamos. No, ¿de acuerdo? Es 10 veces más sencillo solucionar una situación económica complicada si la gestionamos antes en ese sentido. Si como estos créditos son a intereses bajos o a veces incluso hasta nulos, la única cosa que os recomendamos es que os fijéis en la cláusula de cancelación del préstamo. Que os aseguréis que eso es un 0%. De esa manera, vosotros, en caso incluso de duda, decir, no sé si lo voy a necesitar, lo solicitáis ya, porque si lo necesitáis, pues ahí lo tendréis en el banco y como que cancelar ese préstamo no tiene ningún coste, pues simplemente lo mismo, no lo necesitáis, lo canceláis y ahí eso no ha tenido ningún coste para vosotros. ¿De acuerdo? Última medida, y creo que es una de las más importantes a nivel de las medidas de protección de negocio, es el autocontrol en las decisiones de ahorro y una visión post-crisis. Repito e insisto, no estamos hablando de un desastre natural donde estaremos meses y meses con nuestro centro cerrado en el negocio. Es esencial que cuando podamos volver al negocio podamos volver con todo. Nosotros hemos escuchado a algún cliente incluso que nos ha dicho, he cancelado hasta el wifi del centro. No, esa no es la manera. No, estos gastos pequeños que tenemos, que necesitamos para gestionar el negocio, para llevarlo adelante, es importante que nosotros los tengamos estos recursos para cuando podamos empezar a trabajar, empecemos a trabajar al 100%. Es lo mismo con lo que os recomendamos, que no hagáis despidos de empleados, ¿no? Hacer estos despidos temporales para cuando os permitan abrir al día siguiente, pues ya podáis empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Es la mejor recomendación que os podemos hacer y no dejarnos llevar
lógica y evidente preocupación o histeria colectiva que es comprensible, pero al fin y al cabo tenemos que recordar que nosotros estamos al frente del negocio, tenemos que controlar la situación y tomar las medidas necesarias, no dejarnos llevar por este pánico, ¿de acuerdo? Hacer, depende de qué tipo de recortes en el negocio, lo único que nos puede provocar son problemas futuros, ¿de acuerdo? Y que nosotros mismos nos causemos dificultades en el negocio más adelante. ¿De acuerdo? Luego entraríamos en un área que también es importante de protección, pero bueno, es un par de consejos que os quiero dar para terminar, que sería a nivel de reputación y responsabilidad. Saber cuándo hay que cerrar. Si os dicen de cerrar, cerrar. ¿De acuerdo? Es importante que no solo que colaboremos con lo que las autoridades nos solicitan, sino que con nuestra responsabilidad social, además, evidentemente no es lo más importante, pero también tener en cuenta de no hacerlo, también os jugáis una reputación en vuestro centro, ¿de acuerdo? Es importante hacer caso y cuando os dicen de cerrar, cerrar, ¿vale? Um, y por último, la comunicación con nuestros clientes. Mañana o pasado mañana haremos otro vídeo detallando mucho más qué podemos hacer a nivel de comunicación. Es un punto esencial, creemos importante, y estar atentos al canal que lo vamos a publicar. ¿De acuerdo? Para terminar, simplemente recordar que estamos colgando muchos recursos para que vosotros, ahora que tenéis tiempo, ya sabéis que normalmente es el recurso que menos tenéis, es tiempo para hacer cosas, esas cosas que siempre dejo para más adelante o que digo, pues voy a ponerme con estos temas de gestión, voy a ponerme con estos temas de marketing, etcétera, etcétera. Nosotros hay unas páginas, tanto en la página de Shortcuts como en la de Blow, donde os ponemos una serie de recursos y materiales para que ahora que tenéis tiempo os podáis formar y podáis prepararos mejor para cuando abráis el centro, habrá en mejores condiciones, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí en pantalla, la de Shortcuts es shortcuts.es/crisis y que es más enfocada a temas de gestión, y la de blow.marketing/crisis, que es temas más enfocados a marketing, ¿vale? Darle un vistazo y ahí tenéis mucho material y muchos recursos. Adicionalmente también, si lo necesitáis, ¿de acuerdo? Podemos a vuestra disposición nuestro equipo de expertos en los distintos escenarios, marketing, operaciones, comunicaciones, etcétera, etcétera. Ya sabéis que llevamos 16 años en gestión, ayudando a salones a gestionar su centro y a mejorar su rendimiento. Esto no es solo para clientes nuestros, ¿de acuerdo? No importa si sois cliente de Shortcuts o no, ponemos estos recursos también a vuestra disposición. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cosa, escribirnos. En la medida de lo posible os responderemos lo antes que podamos, pero os respondemos seguro. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Seguiremos con ellos, seguiremos con estos vídeos, con los de los compañeros que están haciendo desde casa. Y pues lo que decimos, a cuidarse, ánimos y a trabajar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.